soy Omar Mariluz y esto es Cuentas Claras, retornando ya a la coyuntura política nacional. Y vamos a empezar a hablar de expectativas, ¿no? Las expectativas desbordadas sobre el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. No cumplió un mes, es verdad, pero muchísimos sectores tienen enormes expectativas, evidentemente. Tiene que ver con inseguridad ciudadana, con la prevención del fenómeno del Niño. Pero ¿qué es lo que ha dicho el día de hoy la presidenta Keiko Fujimori ante las críticas, ojo, no solo de sus principales oponentes políticos, sino también de sus principales aliados políticos? ¿Qué es lo que dijo la presidenta Fujimori? El éxito de la gestión del ministro de Economía y Finanzas será también una oportunidad hacia el futuro para mejorar las pensiones. No solo las de ustedes, sino también de las personas que no tuvieron acceso. Nos referimos al programa también de Pensión 65. Por eso, ministro, auguramos que a partir del próximo año, porque hoy hemos recibido el país con cifras estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías. Pero lo que sí... A ver, dos ideas importantes que es la presidenta Keiko Fujimori. Ella dice, bueno, hemos recibido el país con cifras desastrosas, cifras terribles, pero valgan verdades, esta es la cuarta vez que ella postula a la presidencia de la República. Ya conocía la situación del país, y conocían la situación del país porque Fuerza Popular ha estado en los últimos congresos de la República, ha tenido mayorías importantes, es decir, sabían el diagnóstico de la situación, sabían qué país estaban recibiendo y por eso estaban postulando a la presidencia de la República. Ese es el tema de fondo. Si sabías qué tipo de país ibas a recibir, con las cifras que ibas a recibir, llámese en temas económicos, llámese en temas sociales, llámese en temas de asesinatos y del crimen, bueno, pues lo que se esperaba y lo que se está cuestionando en este momento es cuál era el plan que tenías para atacar esos problemas de fondo que el país necesita de manera urgente. ¿Qué es lo que dijo, por ejemplo, por eso me refería a los aliados, qué es lo que dijo la diputada de Renovación Popular, Norma Yarro, sobre lo mencionado por la presidenta? Justamente la presidenta en estos momentos ha mencionado un mensaje y ha mencionado que hemos recibido un país con cifras terribles y recién el próximo año se va a ver estas mejoras. A ver, eso es lógico. Todo el mundo sabe que en salud estamos desahuciados, estamos en UCI, como bien se dice. Lo que no me gusta es que también están tomando empleados de la gestión anterior de APP. Las cosas hay que hacerlas como son. Lo segundo, que tenemos un niño a puertas, si bien es cierto, económicamente no nos han dejado la caja vacía, pero sí hay formas de trabajar con la empresa privada. Entonces, cuando uno asume, ella dijo que los 100 primeros días íbamos a tener resultados. Estamos esperando nosotros, ya en octubre comienza, ya tenemos desastres, no sabemos, por ejemplo, cuántos puentes están en emergencia. Entonces yo creo que... Es un tema puntual ya en cuanto a plazos, no solo el tema de que, a ver, hemos recibido un país con cifras desastrosas, sino que ya no es los resultados que pueda mostrar en el primer mes, que es bastante corto, evidentemente, sino los primeros 100 días. Ahora ya no son los primeros 100 días, sino vamos a empezar a ver resultados el próximo año. Ojo, se nos viene el fenómeno del niño, se nos viene el impacto sobre todo del fenómeno del niño. La prevención para eso es suficiente, nos queda el tiempo suficiente. Y en cuanto a la criminalidad, que sigue desbordada, y no vemos ahí resultados ni siquiera incipientes en esa materia. Sin embargo, las palabras más duras que han surgido esta semana vienen también de Renovación Popular, pero de Rafael López Aliaga, el líder de Renovación y principal aliado de Fuerza Popular. Rafael López Aliaga, hoy, nuevamente en una entrevista, Ves Cable, si no me equivoco, Ves TV, ha señalado o le ha preguntado, cuestionado, emplazado a Keiko Fujimori a decirle, oigan, ¿para qué te metiste a ser presidenta de la República si no tenías un plan? Así se lo ha emplazado. ¿Para qué te metiste? ¿Para qué postulaste si no tenías un plan concreto? Y ya un día previo había señalado que se arrepentía de haber apoyado a Keiko Fujimori. Vamos a ver si eso queda solo en palabras o si se termina traduciendo en el Congreso de la República. Porque valgan verdades,
el gobierno no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, lo tiene la oposición que ha logrado hacer esta coalición entre Buen Gobierno, Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú. Y en el Senado, la mayoría, ni siquiera mayoría, pero el voto dirimente que le da la presidencia del Senado es lo que mantiene de alguna manera esa capacidad hoy de Fuerza Popular de aprobar quizá determinados asuntos, determinados proyectos. Pero si Renovación Popular le retira ese apoyo, bueno, ahí va a empezar una situación mucho más compleja. Pero justamente hablando de oposición, se vienen también presentando una serie de interpelaciones, ¿no? Una serie de interpelaciones principalmente de Juntos por el Perú, pero se ha caído la interpelación al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shino, una interpelación además donde lo cuestionaban por el precio del petróleo, por el incremento de los precios del petróleo a nivel internacional, donde el ministro Guillermo Shino pues no tiene absolutamente ningún control. Habían presentado 20 firmas, pero el congresista Ángel Gibaja, ¿no? A ver si podemos poner el documento, el diputado, perdón, Luis Ángel Gibaja de Juntos por el Perú decidió retirar su firma y se cayó este nuevo pedido o nueva solicitud para interpelar a un ministro de este gobierno. Hay que insistir con esto, ¿no? Este gobierno que no tiene ni un mes todavía, es verdad, en el poder. Dice, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en mi condición de diputado del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú le solicito el retiro de mi firma en la moción de orden del día. Propone interpelar al señor ministro de Energía y Minas y Guillermo Shino Guamaní sobre el incremento del precio de los combustibles, la situación del abastecimiento del diésel, las medidas adoptadas frente a las protestas de los transportistas y la estrategia del sector para garantizar el abastecimiento y reducir la vulnerabilidad energética del país, que interpela al ministro de Energía y Minas, señor Guillermo Shino Guamaní, con motivo de la actualización y ampliación del pliego interpelatorio. Lo curioso de esta interpelación, que se ha caído porque han retirado esta firma, es que se da cuando Guillermo Shino plantea o anuncia que se va a presentar una verdadera ley MAPE, ¿no? Una verdadera ley para formalizar la minería artesanal, contrarrestar a la minería ilegal. Interesante, ¿por qué? Porque la interpelación a Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, también giraba en torno a la minería ilegal. Entonces el interés de Juntos por el Perú no tanto va por el precio del petróleo a nivel internacional, va justamente por la minería ilegal y no en el sentido de combatirla, sino más bien da la impresión en el sentido de proteger a esta minería ilegal. Pero ¿qué ha dicho el diputado del Buen Gobierno, Quispe Candia, que además justamente ve temas de seguridad vial? Vamos a escuchar. Pues no tenemos por qué ser obstruccionistas, no tenemos por qué en menos de un ánimo de obstrucción en estas posibles interpelaciones a los ministros. Tal vez no sea su ánimo, pero creo que es muy apresurado, por lo menos no es el momento. Evidentemente, si hubiera una comisión de un delito de un ministro, aunque haya pasado una semana, no vamos a cruzarnos de brazos, hay que interpelarlo y pedirle explicaciones. Pero en este momento creemos que no es oportuno. Llegará el momento y nuestro partido también impulsará cuando sea necesario las interpelaciones que sean necesarias a cualquier ministro. Pero por ahora no las ve, digamos. Por ahora no vemos que eso se dé así. Desde la oposición. Así es. Bueno, está la posición del diputado Luis Quispe Candia, que es mucho más razonable, evidentemente. Dice, oye, este no es el momento, puedes estar por presentar una serie de interpelaciones sin que haya fundamentos de fondo. Claro, muchos dirán, oye, pero Fuerza Popular y la oposición hacían exactamente lo mismo con Pedro Castillo. Bueno, el caso era totalmente diferente también. Se trataba del ex canciller Béjar, que había anunciado, señalado en ese momento que la Marina había creado a Sendero Luminoso, una cosa totalmente disparatada que dijo en ese entonces. En este caso, lo que estamos viendo, o las motivaciones, no parecen ser las más positivas. Yo pongo enfrente sobre todo el tema de la minería ilegal y el manto protector que tiene justamente en determinadas bancadas. Pero no solamente Luis Quispe Candia, también de Ahora Nación, escuchaba a Jaime Delgado, senador de Ahora Nación, y a otro diputado, me parece, de Obras. Es decir, están dejando algo solo al grupo de Juntos por el Perú. Vamos a hablar de este y otros temas con nuestro primer invitado de la noche. Estamos ya con el senador y presidente, además, de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, Carlos Mesía, de Fuerza Popular, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, doctor? Bien, Mariluz.
Tengo entendido que estás regresando de vacaciones. Vine ya de una semanita de vacaciones. Con las pilas recargadas. Con las pilas totalmente recargadas y inmersos ahora ya en la política nacional. Y quería empezar con digamos, lo que ha anunciado la presidenta, ¿no? Que todavía el próximo año empezaríamos a ver determinados resultados. Yo entiendo que un mes o ni un mes es poco tiempo, evidentemente, pero, a ver, ya sabían a lo que venían, ¿no? Ya sabían de qué tamaño era el monstruo al que se iban a enfrentar. Es la cuarta vez que postula la presidencia de la República. Bueno, no necesariamente podríamos haber tenido alguna idea de lo grave que era la situación si se tenía en cuenta que los 5 años del gobierno de Perú Libre con Pedro Castillo y Dina Boluarte había sido gobiernos de desorden, con mucha corrupción, demasiada informalidad, poco liderazgo. Ya, pero a ver, una cosa... Dina Boluarte, pues incluso ustedes Fuerza Popular ha venido respaldando ese gobierno, pateando todo intento de vacancia que hubo. No, esa es una narrativa falsa. Yo no creo que Fuerza Popular haya respaldado al gobierno de Dina Boluarte. Lo que ha hecho es sí sostener la gobernabilidad y la institucionalidad del país, porque frente al pedido de los grupos de izquierda de ir a un adelanto de elecciones, eso era absolutamente inviable, senador, porque significaba poner en tela de juicio la institucionalidad del país. Pero a lo que voy, porque eso puede entrar ya a la interpretación, más allá de lo que usted diga, es una narrativa, a lo que voy. Fuerza Popular tenía una bancada, Fuerza Popular tenía capacidad de fiscalización de un gobierno, sea el de Dina Boluarte, el de José Gerí, el de Balcázar o incluso el de Pedro Castillo. Es decir, como fiscalizadores podían conocer cuál era el estado de la situación. Entonces me sorprende que me digan que, no sabíamos cuán grave era. No, pues es que una cosa es sentarse en el gobierno y hacer el diagnóstico y en alguna medida sincerar las cifras, porque uno puede desde la oposición, desde la fiscalización, ¿no es cierto?, recoger datos, cifras, algunas de ellas incluso pueden ser maquilladas, pero otra cosa es cuando ya te sientas en el gobierno y empiezas efectivamente a ver cómo es la situación. Pero ¿no le parece una tremenda, gigantesca incongruencia? Entonces yo digo, oye, mira, me están presentando acá cifras desastrosas de estos gobiernos desastrosos y pongo de ministro de Justicia quien fue premier de ese gobierno desastroso, como el doctor Ernesto Álvarez. El doctor Ernesto Álvarez es un expresidente del Tribunal Constitucional. Yo he sido, he tenido la suerte de trabajar con él en el tribunal. Es un excelente funcionario. ¿Pero hay inconsistencia o no? No, porque va a haber inconsistencia. Yo lo que creo es que él es un técnico más que un político. Y la presidenta lo ha llamado porque entiende que es un buen técnico, es un profesor universitario que tiene cualidades para dirigir un Ministerio de Justicia, el director independientemente de un gobierno desastroso. Independientemente del gobierno en el que haya participado, que además estuvo poco tiempo, si no me equivoco, ¿no es cierto? Yo no veo ninguna inconsistencia en eso. O sea, digamos, fue llamado por el presidente Gerí para presidir el gabinete y ahora la presidenta Fujimori lo llama para que conduzca el Ministerio de Justicia, que es, creo yo, el área donde mejor puede él desarrollar los conocimientos que tiene. Ya, pero entiende que sí hay un desborde de expectativas en este momento. Entiende claro que sí. Probablemente que ahora la presidenta diga, no dijo quizá, el próximo año empezaríamos a ver resultados, ya nos da un plazo mucho más amplio, ¿no? Bueno, pero hay algo que dijo el primer ministro Galarreta. Dijo, este es un gobierno que va a hacer diagnósticos, va a plantear objetivos y le va a poner tiempos, ¿no es cierto? Y creo que esa sí es una medida saludable. Y en ese sentido, la presidenta también ha dicho lo mismo, ¿no es cierto? Analizados las situaciones, diagnosticadas las soluciones, le ponemos objetivos y plazos. Y creo que en esa lógica es lo que tenemos que entender cuando ella, después de ver la realidad, sostiene, bueno, esto no se va a resolver en 3 meses, sino que vamos a empezar a ver el cambio a partir de enero. Entonces lo que están reconociendo es que no tenían un diagnóstico de la real situación del país. No, lo que la presidenta, desde mi punto de vista, lo que quiere decir es que
las cifras están sinceradas, ¿no es cierto? Y creo que la situación era mucho más grave de la que pensábamos. Porque ya, sin querer ser presidente, ni alcalde, ni nada, mucho menos, creo que tanto yo y el país era consciente y veía que la situación, por ejemplo, de criminalidad, de asesinatos, de extorsiones, está desbordado en el país, que están matando como moscas a los transportistas. Es verdad, pero también, señor Mariluz, tengamos que tener en cuenta que el tema de la criminalidad no se va a resolver en 100 días. Por supuesto. Ni se va a resolver, ni siquiera en el tiempo, creo yo, que la presidenta está planteando. En enero no quiere decir que va a bajar la criminalidad. Claro, pero lo que se esperaba es ya que vengan con el plan, que vengan con las medidas concretas, que vengan con, por ejemplo, el pedido de facultades, no se termine de presentar. No, el plan está, el primer ministro, el ministro del Interior, el general César Astudillo, ha planteado algunas cosas interesantes, algunas de ellas en conjunción con el ministro de Defensa, que van a establecer cercos en los centros penitenciarios para que los propios funcionarios del INPE no puedan, digamos, servir de cómplices. Ejemplo, no lo digo yo, lo ha dicho, lo ha reiterado Rafael López Aliaga, que en teoría es aliado del gobierno de la presidenta Fujimori. Ha dicho, ¿para qué diablos te metes a ser presidenta si no tienes un plan de emergencia rápido? Rafael López Aliaga no es un aliado. Yo creo que no necesariamente, no hay una alianza, no hay un acuerdo. Lo que hay, creo yo, es por parte de ellos una colaboración de buena fe, ¿no es cierto? Y en esa lógica, él como líder de una oposición, porque también lo es, tiene derecho a decir las cosas como las ha dicho, ¿no? Y que es una manera saludable, en alguna medida, de marcar distancia, como quien decir, estoy contigo, tienes el beneficio de la duda, pero déjame que haga algunas críticas. ¿No lo consideran entonces a un aliado a Rafael ni a la bancada de Renovación Popular? No, es que no es digamos, por ejemplo, no veo yo a ningún miembro de Renovación Popular liderando o presidiendo algunos ministerios. Simplemente es un acuerdo para apoyar en la Cámara de Senadores y en Diputados lo que sea bueno para el país, ¿no? Y además porque se trata de dos partidos afines desde un punto de vista ideológico y doctrinario. Además de cuestionar que no tenga un plan y decirle, oye, ¿para qué diablos te metes a ser presidenta si no tienes un plan de acción rápida, sobre todo con el tema de la seguridad? Pero además lo que le ha dicho es, oye, esto es Dina Boluarte 2, esto es Dina Boluarte 2, le ha dicho. No olvidemos además que Rafael López Aliaga está en campaña. Entonces me parece que hay que verlo también desde esa perspectiva. ¿Se está aprovechando, cree usted, de la situación? Aprovechándose, no, digamos, necesita desmarcarse un poquito para poder subliminalmente decir, desde la Municipalidad de Lima, si me eligen, ¿no es cierto? Yo puedo también complementar las medidas de seguridad ciudadana. Porque tiene varios días, insisto, con esta actitud. Esto de Dina Boluarte 2 y que lamenta haberla apoyado en esta segunda vuelta, lo ha dicho, me parece, el domingo. Y lo primero de que ¿para qué diablos te metes a ser presidenta si no tienes un plan de acción rápida? Lo ha dicho hoy. Es decir, parece que hay una situación mayor acá. Rafael López Aliaga es así, ¿no? Él tiene sus subidas y bajadas, entonces hay que entenderlo. Yo creo que mañana o pasado puede darnos unas palabritas un poquito más indulgentes. Ahora, solo para terminar, no teme que se pueda romper, usted no lo llama alianza, pero este acuerdo parlamentario, porque como decía en la introducción, la mayoría es muy débil, la que tienen en el Senado. Es precaria, claro, como no. Por ejemplo, en el Senado son 22 votos de Fuerza Popular y 8 de Renovación Popular, que hacen 30. Si hay empate, tendría que dirimir el presidente del Senado, o sea, estamos con las justas, ¿no es cierto? Y en diputados es al revés, ¿no es cierto? La oposición, y sobre todo la oposición radical, recalcitrante, Juntos por el Perú, tiene en sus manos algunas comisiones importantes como la de Constitución y Justicia. Entonces hay un equilibrio, un balance, y el papel que juega Renovación Popular en darle al país estabilidad, institucionalidad, gobernabilidad es importante, y hay que recoger. Y por eso
soportan todos, digamos, estos comentarios, adjetivos que Así lanza la política, digamos. Hay que aguantar nomás por los votos. No necesariamente yo lo veo así, porque es muy fácil, digamos, venir y decir que oye, Rafael, y soltar un guante que no ayuda en nada, ¿no es cierto? Ahora, vamos a otro tema, hablando de justamente esta comisión, y esto lo ha creado el doctor Ernesto Álvarez, ministro de Justicia, una comisión para evaluar las denominadas, las llamadas leyes... Las mal llamadas leyes pro crimen. Las llamadas, otro debate, pero las llamadas leyes pro crimen. Pero, a ver, ahí es donde quiero entender. Si para usted son mal llamadas leyes pro crimen, ¿para qué creamos una comisión? No se olvide que fue una promesa de la campaña de la presidenta Keiko Fujimori, que dijo que estaba abierta a un debate político en la Cámara para modificar lo que tenga que modificarse, ¿no es cierto? Si hay algunos errores, se pueden corregir. Y desde esa lógica, el ministro de Justicia, que es el asesor legal o jurídico de la presidenta, quiere hacer una propuesta seria, reúne a un grupo, creo que esa es parte de sus atribuciones, reúne un grupo de expertos en materia penal para que tenga el Poder Ejecutivo una propuesta que hacer a la hora que se plantee el debate en la Cámara de Diputados, porque es obvio que Juntos por el Perú quiere ir a eso, ¿no? Solo para contextualizar, porque a veces hablamos de las denominadas, las llamadas leyes pro crimen y no puntualizamos. Hablamos de una serie, de un conjunto de leyes que se aprobaron en el Congreso pasado que modificaban términos o condiciones para la extinción de dominio, por ejemplo, para la colaboración eficaz, para los allanamientos, que para, digamos, el análisis de un sector favorecían más bien a la criminalidad. Y si uno, digamos, ve el detalle menudo, pareciera que sí, que se ponen más requisitos para determinadas operaciones del Ministerio Público, sobre todo. Pero es que hemos tenido una década en el cual los políticos, no le cabe la menor duda a nadie, han sido perseguidos por el Ministerio Público, y ha quedado muy en claro que este fue instrumentalizado y que demostró que había simplemente que ver que un fiscal con un juez se pusiesen de acuerdo para que a cualquiera lo pudieran meter a uno a la cárcel inmediatamente. Abierto el proceso penal, lo dejan a usted sin sus propiedades en un país donde el 70% de los que tienen propiedades no lo pueden demostrar porque son negocios informales. Que es la extinción de dominio. Exacto. Que es el caso más gráfico, creo que ha sido el de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Así es. Bueno, este es el de la organización criminal, ¿no? Pero quería ir a otra ley. No sé si entra dentro de las llamadas, las denominadas leyes pro crimen que va a evaluar esta comisión, pero que tiene que ver con las leyes que ha venido impulsando en particular Fernando Rospigliosi, que también es senador de Fuerza Popular. Una de ellas es la de que, a ver, todos los delitos cometidos por los policías y militares vayan a un fuero especial policial y militar, y se amplía lo que se conoce como el delito de función. Lo que ya se ha revelado, ojo público ha revelado, es que el ex comandante general de la policía, Víctor Sanabria, está solicitando al Poder Judicial en Arequipa acogerse justamente a esta ley. Y no por un caso de algo que parece un delito de función, sino por una investigación de corrupción. Mire, si yo fuese la oposición, si yo estuviese en la oposición, propiciaría que un grupo de parlamentarios interpusiese una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para tener una opinión más que política, técnico-jurídica. ¿A usted qué le parece? Usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional, usted es constitucionalista. ¿A usted qué le parece esta ley que envía delitos comunes a un fuero policial militar, de policías y militares? Bueno, eso sí, creo que puede ser objeto de revisión. Pero lo que creo es que debemos esperar la iniciativa que salga de diputados para ver si mejora o empeora las cosas tal como están. Pero ¿qué habría que revisar ahí? Porque yo insisto, voy a contextualizar esto, insisto. El ex comandante general de la policía, que estaba hasta hace poco, antes de Óscar Arriola, que está siendo investigado por el famoso, caso de los policías albañiles, ¿no? Que envió, solo para contar un poco la historia, que utilizó a suboficiales para construir, me parece, una comisaría o un
Es que ese es un delito común. Ese es un delito común. No cabe la menor duda que eso no puede ser visto en el fuero Para privativo. usted y para mí probablemente coincidimos en eso, pero su defensa está alegando que se puede acoger esta ley que permite ser juzgado o investigado en el fuero militar policial. Esto no es posible, pues que digamos es un acto de corrupción. Lo que creo que las leyes Rospigliosi lo que buscan es que los policías, ¿no es cierto?, que hacen uso de sus armas en el ejercicio de su función, combaten el crimen, no sean juzgados por el Poder Judicial en tanto que éste no ofrezca las garantías de imparcialidad. Claro que sí, podemos coincidir ahí, pero lo que pasa con esta ley, la ley Rospigliosi del fuero policial militar, es dejar abierta la cancha para cualquier tipo de delito. ¿Eso no es un problema? No puede ser para cualquier delito, solo para los delitos en el ejercicio de la función. Ya, pero teníamos claro que era un delito de función antes. No, esta ley queda bastante amplia. No, es que el ejercicio de función, esto está muy delimitado por la doctrina y por el propio Tribunal Constitucional en muchas de sus sentencias, ha señalado el delito de función es algo que solo puede cometer el funcionario. Por ejemplo, el homicidio no es un delito de función en la medida en que cualquiera lo puede cometer, ¿no es cierto? La corrupción Por tampoco. ejemplo, el cohecho sea pasivo, el cohecho pasivo es un delito que solo lo puede cometer un funcionario. Me queda claro. Entonces, para usted, además, se lo pregunto como presidente de la Comisión de Constitución y como expresidente del Tribunal Constitucional. ¿Esta norma se debería corregir? Esta norma puede ser objeto de debate. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ya, pero eso, a ver, objeto de debate, pero usted tiene una posición. Esta nota es imperfecta, esta norma es imperfecta. Todo es posible de ser perfectible. No, pero es una respuesta política, es una respuesta técnica. No se la puedo dar todavía porque, digamos, no sé qué cosa va a venir de la Cámara de Diputados. Nosotros, el Senado, somos una Cámara reflexiva, estamos a la espera de lo que venga y vamos a actuar, digamos, con corrección funcional, pero claro, siempre viendo lo que puede hacer mejor para el país. Somos una Cámara que establece equilibrio, ¿no es cierto? Ya, pero a mí me quedo con la idea que hay un mal, o se está abriendo la posibilidad de que investigaciones por corrupción, delitos comunes, se aprovechen de una norma que dio Fuerza Popular y que impulsó Fernando Rospigliosi. Por corrupción me parece que no puede ser, ¿no? Vamos a otro tema, pues, ya para ir culminando, que tiene que ver con el lugar de la memoria, ¿no? El Museo de la Memoria, el LUM. Te pregunto, ¿era necesario abrir todo este debate? Incluso pareciera, porque ya el ministro de Cultura parece que ha retrocedido, digamos, ¿es lo más urgente en este momento? ¿Ver dónde enviamos al Museo de la Memoria, hacia cultura, justicia? Bueno, creo yo que se ha abierto una agenda en ese tema de un modo innecesario, porque creo que las prioridades del país son otras: el combate a la criminalidad, el fenómeno del niño, dar condiciones claras para la inversión privada, darle estabilidad, tranquilidad a la gente, y no es cierto, y no, digamos, yo tengo mi opinión sobre el llamado Museo de la Memoria, ¿no? El LUM, pero me parece que es un debate que puede postergarse. Ahora, y que no tendría por qué haber enfrentado a dos ministros, ¿no? Que además son amigos, vienen del PPC los dos. ¿Y le parece necesario enviarlo al Ministerio de Justicia? Cuando entiendo que un museo debería estar, pues, en cultura, ¿no? Esté donde esté, sí me parece que es una visión parcial de lo que pasó en el país. Eso es como opinión personal, pero creo que hay la agenda es mucho más urgente que esa. Pero o sea, sí ha generado fricción entre los ministros, ¿no? Públicamente quedó claro. Debió, me parece, haberse conversado a la interna. Ahora, un tema ya de la oposición, de Juntos por el Perú. Se les cayó esta nueva interpelación contra el ministro Guillermo Schino, y yo recordaba un poco la interpelación a Rafael Belaúnde. Pareciera que lo que les molesta es que se empiece a investigar o presionar a la minería ilegal. Bueno, está claro de que Juntos por el Perú tiene mucha cercanía, es un movimiento proclive a defender la minería, si no ilegal, por lo menos informal, aunque no sé cuál podría ser la diferencia entre una y otra. Y al mismo tiempo que Juntos por el Perú es el partido más radical, más recalcitrante que tenemos en el Parlamento, y que a veces actúan por emociones más que por racionalidad. Y por eso es que se les caen las cosas. Ahora, sin embargo, dicho esto de Juntos por el Perú, también es verdad que Fuerza Popular ha venido con sus votos en los últimos años aprobando y ampliando el plan de Reinfo, que es un manto protector para
justamente los mineros ilegales, y lo que ha anunciado además el ministro Guillermo Chino es que van a seguir ampliando el Reinfo hasta el 2027. Hay que ir, desde mi punto de vista, a una reforma integral a un tratamiento integral de la minería, de la pequeña, de la mediana y de la grande minería, ¿no? Hay que actualizar. Yo no soy experto en esos temas, pero está claro que el Reinfo está causando problemas políticos y problemas económicos, y además incluso problemas de naturaleza penal, ¿no es cierto? Y en consecuencia el Parlamento también debe tomar una posición en ese sentido. ¿Ya no se debería ampliar desde su punto de vista? Al margen de lo que haya aprobado Fuerza Popular en los gobiernos anteriores. Es que no puede ser el margen, ¿no? Porque hay un pasado. Es pues. que lo que pasa es que usted me dice, fueron aprobadas por Fuerza Popular. Sí, claro, con votos de Fuerza Popular. Claro, no solo Fuerza Popular, con votos de Fuerza Popular. Ese sí le agrega un matiz a su crítica o a su análisis. Casi todo el Congreso estaba de acuerdo con eso, ¿no? Ajá. Lamentablemente. Ajá, pero no ha solucionado los problemas. No, pues. Entonces hay que ir a una reforma seria integral. Por eso, ya no se debería ampliar el Reinfo al 2027. Mi opinión personal es que no. Pero... Mi opinión personal, pero yo no soy experto en el tema, ¿no? Entonces yo preferiría escuchar, ¿no es cierto? A veces uno puede opinar y pensar, y después cuando escucha a los que saben, puede tomar una posición diferente, ¿no? Claro, el problema, sin ser tampoco experto evidentemente, el problema es que hemos venido escuchando durante años, y lo que tenemos es a una minería ilegal desbordada, mucho más poderosa que el propio narcotráfico, por los miles de millones de dólares que mueve, y con las consecuencias que usted muy bien ha descrito, no solo ambientales, sino del plano incluso penal, asesinatos y todo lo que sabemos que trae. Pareciera que no hay un plan tampoco ahí. No lo sé. Yo no quisiera entrar a ese tema porque sé muy poco de energía y minas. Y cuando no conozco las cosas, prefiero guardar silencio hasta que no haya sido ilustrado por lo que saben. Me da la impresión, ¿no?, que hay más que temas técnicos aquí, que hay temas muy políticos, pero muy políticos, claro, detrás, sí, y de mucha influencia. Muchísimas gracias, como siempre, al doctor Carlos Mesías, senador de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Constitución, expresidente del Tribunal Constitucional además. Vamos a una pausa y venimos para conversar con Iván Slokovich, director del diario Correo. Vive la verdadera fiesta en la Feria Gastronómica Fusión por Gloria, con el festival musical más completo. La rica cumbia la traen Corazón Serrano y un súper especial, Armonía 10, Marisol y la Magia del Norte, Son del Duque, la Orquesta Diamante, Caribeños de Guadalupe, Salsa y Sabor con Son Tentación, Zaperoco y la Charanga Banera. Para los pequeños, Timoteo, Imaginarium y Noah. Y el gran fin de fiesta con los hermanos Yaiper. Del 3 al 6 de septiembre, vive la verdadera fiesta en la Feria Gastronómica Fusión por Gloria. Gracias a...